Guerra y paz en el siglo XXI es un libro escrito por Eric Hobsbawm, en el que nos cuenta la situación del mundo con 5 puntos. La guerra y la paz en el siglo XXI, el pasado y el futuro de los imperios en el mundo, la naturaleza, el cambiante contexto del nacionalismo, las perspectivas de la democracia liberal y la cuestión de la violencia. Según el autor, el siglo XX ha sido uno de los más sangrientos, provocando más de 180 millones de muertes. Y él lo divide en 3 periodos: la supremacía alemana, la confrontación de las dos superpotencias y el fin del sistema clásico de poder internacional. Husband dice que el nuevo siglo no será tan sangriento como lo fue el anterior, pero tampoco cesará la violencia armada, por lo que el siglo XXI no será un siglo de paz y prosperidad, en el que se pueda vivir sin preocupación alguna de la guerra. Las transformaciones tecnológicas y el desarrollo industrial van a un ritmo acelerado y han provocado el declive rural, ya que la mayoría de países están por debajo del 50% de población que trabaja en la agricultura. Estados Unidos se comporta como si tuviera una posición social y económica muy superiores y ha de abandonar este pensamiento, según dice el autor, para regresar a una política exterior racional, debido a que es una superpotencia. Los actuales intentos de resucitar el imperio mundial como modelo para el siglo XXI subyacen en 4 acontecimientos: la aceleración de la globalización desde 1960, el colapso de poder internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de capacidad del llamado Estado-nación soberano y la proliferación de catástrofes humanas. El viejo imperio británico no es y no puede ser un modelo para el proyecto de supremacía de Estados Unidos, excepto por un solo aspecto: Gran Bretaña conocía sus límites y estaba libre de la megalomanía. A diferencia de los antiguos imperios como el español o el británico, Estados Unidos se apoya en las nuevas tecnologías y con ello ha conseguido una gran influencia en la economía y sobre todo en las fuerzas militares, además de su extenso terreno que le favorece con las materias primas para... La principal preocupación del autor es reeducar a los Estados Unidos para que vuelvan a conocer sus límites y olviden ese pensamiento de superioridad que tienen, ya que antaño, por miedo al contrario, es decir, la URSS, conocían sus propios límites o hacían parecer que los conocían. Cuando acabó la Guerra Fría, aparecieron una serie de problemas graves: los estados fracasados, el armamento militar que se había creado por Estados Unidos y la URSS durante la carrera de armamento, y las masacres y genocidios de países como Ruanda y Yugoslavia. El fútbol ha conseguido unir la globalización con la identidad nacional y la xenofobia. Este deporte se ha convertido en un complejo industrial capitalista a gran escala, y más que un deporte es una empresa en la que se compra y vende por cantidades inimaginables. Según el autor, nos enfrentamos a los problemas del siglo XXI con un conjunto de mecanismos políticos inadecuados para solucionarlos, y estos mecanismos se encuentran en las fronteras marcadas por los estados-nación. La democracia es el sistema político que predomina en el mundo. Pocos países quedan en los que unos pocos o solo uno gobiernan. Esto es debido a que la gente prefiere libertad y la democracia es el sistema más acercado a la libertad de expresión que funcione. El autor comenta que la democracia se ha propagado por todo el mundo, y los países occidentales intentan que los demás países formen democracias estables. La Unión Europea tiene una estructura poderosa, a pesar de que no cuenta con la legitimidad popular ni el respaldo electoral de la mitad de las personas procedentes de los países miembros a esta.
En Sri Lanka surgió un conflicto entre los tamiles, inmigrantes hinduistas del sur de la India, y los cingaleses, budistas de la propia isla. El conflicto fue muy violento y sangriento. La violencia política constituye una alteración social que ha provocado una metamorfosis de la vida y la sociedad humana, y esto parece ser imagen de la crisis de los tradicionales sistemas de autoridad. Actualmente, la facilidad de conseguir armamento militar ha hecho que los terroristas actúen con excesiva violencia, alterando el orden público y haciendo que la gente tema de estos. A pesar del terrorismo, ningún país entra en guerra contra estos, ya que eso demuestra que los temen y se ven frágiles contra estos grupos. Como por ejemplo en el 11S, Nueva York se organizó rápida y eficazmente. Como conclusión, diría que el libro está bien para conocer, sobre todo, cómo está el mundo actual y qué es lo que pasa a nuestro alrededor, y también lo que puede pasar próximamente.